Definir es una tarea ardua, más aún cuando se trata de objetos del mundo humano, y la apuesta se redobla cuando se trata del arte. Sin embargo, considero que hay que aventurarse por la posibilidad de definir el arte, sobre todo en la actualidad en la que parece que todo vale como arte, frente a la indefinición propiciada en el campo teórico y práctico y la tendencia contemporánea a deslindarse del trabajo de definir. El arte a partir del siglo XX trajo muchas interrogantes alrededor de este campo. ¿Y acaso la pregunta más importante sea la de si realmente cualquier cosa puede ser una obra de arte? Si basta con proponer algo como obra artística para que en verdad lo sea. Pensemos en obras como El urinario de Duchamp, las cajas Brillo Box de Andy Warhol, Los 7000 robles de Joseph Beuys, hasta desembocar en dudosas propuestas como la reciente Comediante de Maurizio Cautelán, consistente en un plátano pegado a una pared de una galería con cinta adhesiva. En nuestros días se ha debilitado la capacidad de identificar o reconocer las obras de arte. Se han ido diluyendo los patrones de lo artístico hasta el punto de que parece no haber criterios que permitan trazar siquiera una frontera provisional entre lo que es arte y lo que no lo es. La ausencia de tales criterios se traduce en la sospecha de que cualquier objeto puede ser una obra artística. El desconcierto y perplejidad ante esos productos supuestamente artísticos son comunes entre los espectadores. La confusión en que nos dejan impide que tengan eco en nosotros, que nos conmuevan, iluminen, afecten o interesen de algún modo. El arte por su propia condición está en las antípodas de lo definible y determinable. El arte se resiste a ser lo que se pretende que sea. Se revela frente a lo que ya ha sido, busca deshacerse de cualquier forma dada y reinventarse sin cesar. Sin embargo, considerar cualquier cosa arte no es autonomía, es autarquia. La noción de arte se convierte así en mera etiqueta que puede aplicarse a no importa qué. La indefinición del arte no tiene por qué sumirnos en una parálisis crítica que nos convierta en dóciles seguidores de cualquier propuesta que se nos haga. Tal es la responsabilidad de todo el que contempla, lee o escucha una obra artística. Por ello hay que afrontar una definición del arte. Definirlo es preguntarse y buscar una respuesta a qué es lo que lo constituye, cuáles son las condiciones que lo hacen internamente posible. No subyace aquí ninguna actitud inquisitorial que busque imponer rígidas y excluyentes fronteras ni predeterminar las orientaciones del arte, los modos y procedimientos particulares que debe o no adoptar. Se intenta únicamente comprender lo que el arte ha llegado a ser en su propio devenir, la naturaleza que se ha dotado a sí mismo. Asumir la tarea de definición implica preguntarnos filosóficamente por él, pero no se trata de un trabajo especulativo de mero interés académico. Sin reconocimiento, es decir, no distinguir con claridad lo que es arte y lo que no. Sin explicación, no saber muy bien por qué algo es una obra artística, qué razones o motivos hacen que lo sea. Y sin interpretación, es decir, no entender el significado de los objetos que se nos presentan como artísticos, nos quedamos sin referencias sólidas desde las que orientar nuestra comprensión y apreciación del arte. Una teoría del arte ha de atenerse a lo que ya se considera artístico dentro de una cultura determinada. Tiene que tomar como punto de partida la precomprensión del arte vigente en su comunidad histórica. De lo contrario, se corre el peligro de introducir definiciones que sean previas, que se conviertan en definiciones normativas, que pretendan dirigir los caminos del arte, prescribir lo que debe o no debe ser. Al reflexionar sobre la naturaleza y propiedades de los objetos ya identificados como artísticos, nos veremos conducidos a la explicación de lo que es el arte. Como decía el filósofo Heidegger, lo que sea el arte solo se muestra en las obras artísticas existentes. Si queremos conocer la naturaleza del arte, tenemos que preguntárselo a las obras ya existentes. Nuestro punto de partida es ante todo aquello consagrado como tal por una cultura o comunidad histórica. Aunque en nuestro caso hay que mantener las cautelas debido a la actual indefinición del arte y la problematicidad de los criterios. El arte es de muchas maneras, se presenta en contenidos y formas estilísticas tan desiguales, adopta manifestaciones tan cambiantes y distantes entre sí, que en ocasiones se hace difícil ver lo que puedan tener en común. Pero algo deben de tener en común, salvo que carezca de todo sentido el seguir calificándolas de artísticas.
Definir el arte no es otorgarle una acepción unívoca, es decir, única. Solo pretende discernir por qué son artísticos los objetos y las prácticas que han llegado a serlo, sin excluir, por supuesto, que los objetos y las prácticas pudieran llegar a ser de otro modo, en cuyo caso habría que rehacer la definición. La definición será, pues, aproximativa. Por ejemplo, pensemos que en el siglo XVIII se creó el concepto de bellas artes, que fue una definición del arte y terminó incluyendo en su clasificación solo la pintura, escultura, arquitectura, música, danza y literatura. Casi a la par de que este concepto se construía y se discutía cuáles disciplinas cabían en él y cuáles no, surgió la fotografía como invento tecnológico. Obviamente, la fotografía fue excluida en un inicio de la noción de bellas artes. Esa definición del arte del siglo XVIII tuvo que ser modificada a finales del siglo XIX para incluir productos fotográficos dentro del campo artístico. Así, el empeño de la explicación teórica consiste en descubrir las condiciones constitutivas del arte, las que hacen que algo sea artístico. Es decir, las condiciones necesarias, sin las cuales algo nunca podría ser una obra artística, y suficientes, es decir, con las cuales siempre lo sería, del arte. Se trata de un concepto abierto, elástico, pero no tanto como para que dentro de él quepa cualquier cosa. No tanto que degenere en el relativismo del todo vale por igual. Volviendo al ejemplo de la fotografía, pensemos en acervos como los de Instagram, con millones de fotografías. ¿Alguien podría llegar a afirmar que todas las fotos que se encuentran en dicha plataforma son artísticas? Es evidente que no. De hecho, es muy probable que solo lo sean un porcentaje minúsculo del acervo total. Ahora hagamos referencia al trabajo del fotógrafo Sebastião Salgado, del documental que tuvimos oportunidad de ver la semana pasada. Muy pocas personas negarían que sus fotografías de series como la de Génesis o Éxodo son artísticas. Entonces, ¿qué es lo que hace a estas ser artísticas, a diferencia de una fotografía cualquiera de Instagram? Al definir las condiciones necesarias y suficientes, se produce una cierta delimitación de los objetos según cumplan o no tales condiciones. Para que algo sea arte, habrá de cumplir alguna de tales condiciones sin que se requiera ninguna en particular. Así podrán darse obras de arte que no cumplan todas las condiciones de lo artístico, y obras que sean artísticas por distintos motivos, según satisfagan una condición u otra. Cuando las condiciones se den todas en conjunto, será más que suficiente para que haya arte. El concepto es elástico y admite mayor variedad en sus aplicaciones sin que lleguen a desvanecerse sus contornos. Como nos muestra el ejemplo de la fotografía, la noción de arte es inclusiva. Seguimos considerando arte a las obras griegas, renacentistas o barrocas, y también a fotografías y filmes cinematográficos, ambos inventos tecnológicos modernos, así como las vanguardias de inicios del siglo XX o del conceptualismo más reciente. La noción de arte se amplía integrando nuevos productos. Las variaciones artísticas no destruyen la identidad del arte, simplemente la renuevan. La definición de arte no excluye sus posibles variaciones. La teoría debe ir en paralelo con el desarrollo efectivo de las prácticas artísticas. Si estas últimas evolucionan, la teoría debe buscar condiciones definitorias que sean integradoras. Los mismos objetos que una sociedad aprecia como artísticos no serán igualmente apreciados en otra, de acuerdo siempre con las creencias y valores contenidos en la concepción común de lo que sea arte. Históricamente, determinados objetos, por muy importantes que fueran para la vida de una comunidad, no tenían el estatus de obras artísticas. Lo que hoy llamamos arte prehistórico no era arte para quienes lo hacían o lo contemplaban, solo contaban como un elemento mágico o ritual. Para juzgarlo como arte, con el paso del tiempo tuvieron que darse ciertas condiciones históricas y culturales. Fue entonces cuando se pusieron de relieve sus cualidades propiamente artísticas, añadidas a su valor mágico o ritual original. El arte tiene pues un insoslayable componente histórico. Esto es fundamental. El error de ciertas teorías es que hacen derivar la historicidad del arte hacia un vaciamiento de toda condición interna de lo artístico, como si el componente histórico fuese el único, como si la aceptación de aquellos objetos fuese arbitraria o gratuita, sin tener nada que ver con su constitución o propiedades. Por ejemplo, los objetos prehistóricos, pensemos en las pinturas rupestres de Altamira,
han podido con el paso del tiempo ser reconocidos como arte porque tienen en sí mismos ciertas cualidades que los acreditan como tales. En este sentido, el reconocimiento social variable históricamente es compatible con la existencia de una naturaleza interna del arte. Parece que la reflexión sobre el arte está hoy acuciada por el dilema de optar por la existencia de una naturaleza interna del arte o conceder que lo que hace artísticos a ciertos objetos son motivos extrínsecos a ellos mismos. El contexto de producción, por ejemplo, de recepción, la actitud de los espectadores, lo que deciden los representantes del mundo del arte o los medios de comunicación, las determinaciones de los críticos, etcétera, etcétera. De este modo tenemos que hay muy variadas definiciones del arte. Las tendencias predominantes en los últimos tiempos son las siguientes. Primero, definiciones institucionales o desde el contexto histórico. Segundo, intencionales o desde el creador. Tercero, funcionales o desde el espectador. Y cuarto, simbólicas o desde las propiedades constitutivas de la obra. La primera teoría que mencionamos, la teoría institucional, concluye que juzgamos como obras artísticas solo aquellas cosas consagradas como tales por las instituciones pertinentes. El reconocimiento y la explicación del arte estaría dado por el dictamen de las instituciones y personas que integran el llamado mundo del arte. De este modo, la cualidad artística depende de que se confiera al objeto dicho estatus por parte de las personas adecuadas, representantes institucionales del mundo del arte. El acento recae así sobre la dimensión social, institucionalizada del mundo del arte. Así, recurriendo de nuevo al ejemplo de la fotografía, los productos de un fotógrafo como Sebastião Salgado solo son artísticos porque hubo representantes del mundo del arte que le confirieron dicha cualidad. Al exponer sus obras en museos artísticos o al haber críticos de arte que se refirieron a ellas, o galeristas que gestionaron su venta a coleccionistas de arte, etcétera, etcétera. Una crítica frecuente a esta teoría institucional es que se incurre en cierta circularidad, pues define el arte por la intervención del mundo del arte, y sin embargo la noción del mundo del arte presupone el concepto mismo que habría que explicar. La definición incluye el término que se tiene que definir. Uno de los principales representantes de esta teoría es el filósofo George Dickey, quien define la obra de arte como un artefacto que a un conjunto de aspectos suyos le ha sido conferido por alguna persona o personas que actúan en nombre de cierta institución social, el mundo del arte, ese estatus de candidato a la apreciación. Pero podemos preguntar a Dickey, ¿quiénes pueden actuar en nombre del mundo del arte? ¿Quién o qué los legitima para ello? La teoría de Dickey sugiere que el mundo del arte está constituido por ciertos mecanismos de producción, distribución y consumo de obras de arte, por las instituciones que regulan todo eso, por los agentes que lo representan y dirigen. Y debemos suponer que también forman parte de él las nociones y valores estéticos predominantes, el sistema de creencias subsecuentes y una compleja trama de intereses de todo tipo. La artisticidad de ciertos objetos sería una decisión desde instancias externas al artista o al propio objeto. Los detractores de la teoría señalan que en tanto que no aclara los procedimientos de esa transferencia de artisticidad, explica bastante poco. La teoría no aporta nada en el orden de la explicación de por qué algo es una obra de arte. Los representantes del mundo del arte serían un grupo elitista de expertos, directores de museos y salas de exposiciones, cargos públicos, críticos influyentes, etc., sobre los que descansa el poder de decisión en la transferencia del estatus de obra de arte. Independientemente de quién confiera el estatus artístico, a esos representantes del mundo del arte se les confiere el poder de hacer y deshacer por entero en la consideración de lo artístico. Es como si tuvieran poderes sacerdotales a la manera del sacerdote que declara a la pareja marido y mujer. Consideremos un ejemplo hipotético. Que el director de un museo de arte importante decida exhibir en sus salas fotografías aleatorias de usuarios de Instagram, sin consideración alguna de sus cualidades internas de esas fotografías. Estas, por el solo hecho de ser exhibidas en un museo de arte, adquirirían la potestad de ser arte. Así, la cualidad artística no depende de las propiedades del objeto, sino que depende de la determinación de representantes del mundo del arte para merecer el estatus artístico. El concedérselo es puramente arbitrario. Otra de las tendencias teóricas más relevantes son las definiciones intencionales del arte.
A partir del movimiento del romanticismo es frecuente que el arte no se conciba como figuración del mundo ni como exponente de las creencias de una comunidad histórica, sino como ejercicio subjetivo, creación de un individuo que afirma su singularidad, la excepcionalidad del genio. De esa forma la obra de arte se entiende como lo dispuesto por el creador, aquello que adquiere sentido y determinación desde el artista. Esta teoría del arte dice que lo fundamental de la obra es la subjetividad creadora que en ella se encarna y despliega, otorgándole su genuina significación. Lo que hace artístico a un objeto es lo que hay en él de cristalización del proceso creativo, aquello en lo que éste se revela y atestigua. Bajo la perspectiva intencional, el arte no es nada en sí mismo, es solo transcripción de la vivencia subjetiva. Lo que hace que algo sea una obra de arte es la intención de su autor. Dicho en términos aún más claros, lo que hace de algo una obra de arte es que fue intentado como obra de arte por quien lo hizo. En nuestro ejemplo, las fotografías de Sebastião Salgado adquirirían la cualidad artística debido a la intencionalidad del fotógrafo de crear obras de arte, según la teoría intencional. Al igual que con las definiciones institucionales, una de las críticas que puede hacerse a la teoría intencional es que parece suponer que la intención de crear algo artístico basta de por sí para que lo creado sea una obra de arte. Pero en este caso la definición resulta circular, pues presupone ya el concepto de obra de arte que habría que definir. Según esta teoría, los productos de un artesano prehistórico nunca podrían ser obras de arte, sean cuales sean las cualidades y naturaleza de esos productos, pues faltaría precisamente la dimensión intencional. Esto implica también que no puede haber obras de arte en una sociedad que carezca del concepto de arte. Así no podríamos hablar de arte prehispánico, ni de arte africano, ni de arte de Oceanía, etcétera, etcétera. Otras preguntas que surgen ante esta teoría son: en tanto mero conducto de los estados mentales del artista, ¿carece la obra de una entidad significativa propia? Su sentido se agota en transmitir algo que no radica en ella, cierto estado mental del artista, o bien significa algo por sí misma. Sin duda la intención del artista ha hecho que la obra sea como es, que tenga la estructura y las características que tiene. Pero ¿no se acabaría ahí su influencia? ¿No se disuelve la intención en el producto al existir la obra, deja de existir la intención? ¿No desde ese momento su constitución y propiedades, creadas por el autor pero vigentes por sí mismas, son las que hacen que el objeto sea una obra de arte y que signifique lo que significa? En el extremo opuesto a la perspectiva del creador aparece la posibilidad de pensar el arte desde el ángulo del espectador, que es el que configura otro tipo de definiciones llamadas funcionales. La definición funcional, en términos generales, asevera que lo que hace de un objeto una obra de arte es la función o funciones que cumple dicho objeto. La función que con mayor frecuencia se asigna al objeto obra de arte es la de procurar una valiosa experiencia estética, pero hay más funciones que se le atribuyen. Así, ciertos objetos son artísticos cuando ejercen la función de expresar sentimientos, imitar la realidad, satisfacer las necesidades espirituales, enseñarnos a mirar las cosas, etc. Muchas definiciones tradicionales del arte pueden ser consideradas funcionales. La definición funcional estricta afirma que algo es una obra de arte solamente si provoca o está capacitado para provocar una experiencia estética. De este modo, el arte se define por la función que cumple cara al espectador. Así, las fotografías de Sebastião Salgado son artísticas solo si yo, como espectador o receptor, al observarlas tengo efectivamente una experiencia estética. Más adelante aclararemos más sobre la noción de lo estético. Entre los cuestionamientos que surgen a la teoría funcional están: ¿el objeto provoca el efecto estético porque tiene en sí mismo ciertas cualidades o solo cuando provoca tal efecto artístico? ¿Y por qué lo provoca? ¿Se le puede atribuir retroactivamente la condición artística? Si consideramos que ciertas cualidades del objeto son las que determinan o provocan la experiencia estética, habrá que pensar que esas mismas cualidades son las que hacen que ese objeto sea una obra de arte. De este modo, lo funcional quedaría supeditado a otras cosas. Por otra parte, en el extremo opuesto de la disyuntiva, se deja por entero en manos del receptor, es decir, de quien eventualmente tiene la experiencia estética, la decisión sobre si determinado objeto es o no una obra de arte. Será obra de arte solo si le provoca al espectador la experiencia estética y cuando de hecho se dé tal experiencia. No lo será mientras no lo provoque.
El mismo objeto que es obra de arte para un individuo no lo será para otro al que ese objeto no le afecta estéticamente. No hay forma de evitar el relativismo escéptico. Desde este punto de vista, cualquier cosa puede ser una obra de arte. Podría contestarse que no hay por qué llegar a extremos, que algo es arte cuando produce una experiencia estética a los miembros de una sociedad o a la mayoría de ellos, o a quienes estén imbuidos de una misma cultura, influidos por los mismos medios de comunicación. Pero si se añade este elemento en la definición funcional, si algo es arte cuando provoca una experiencia estética en quienes están imbuidos de una misma cultura, habrá que suponer que el objeto que la provoca tiene algunas características acordes con lo que se entiende por arte en esa misma cultura. Si hay motivos internos al objeto por los que éste puede provocar la experiencia estética, esos mismos motivos son los que le hacen ser obra de arte. La última tendencia que trataremos es la de las definiciones simbólicas. También muchas de las definiciones tradicionales del arte caben bajo este rótulo. Hay que decir que el concepto de símbolo es uno de los que vertebran el discurso de la estética desde que se constituye como disciplina autónoma en el siglo XVIII. Lo propio del simbolismo es el principio general de que el arte es la manifestación sensible de una idea. Así, teorías simbolistas serían las de filósofos como Hegel, Nelson Goodman y Hans Georg Gadamer, entre otros. En mi opinión personal, las definiciones simbólicas del arte son las que nos dan una mejor aproximación a este fenómeno. Una teoría simbolista del arte que sea completa deberá asumir dos principios. Primero, que el arte solo es lo que ha llegado a ser, es decir, únicamente en las obras existentes podemos descubrir lo que el arte es. Y, en segundo lugar, no hay que atribuir a la identidad común del arte lo que solo es propio de determinados estilos o tendencias. Ciertas definiciones quedan invalidadas por atender exclusivamente a aspectos parciales, por fijarse solo en alguno de los elementos que conforman la naturaleza compleja del arte. Otras, por confundir los rasgos peculiares de determinadas corrientes artísticas con los atributos constitutivos del fenómeno del arte. De este modo, podemos decir que lo que hace de algo una obra artística es su específica condición simbólica. Y esa especificidad deriva de la construcción sensible del símbolo y de los procedimientos o modos de simbolización. Una definición del arte simbólica debe atender a lo mínimo que comparten las distintas artes, con sus estilos y obras particulares, pretender ser lo suficientemente abarcante para cubrir las nuevas modalidades artísticas y dejar la puerta abierta a manifestaciones futuras. La condición mínima de todo símbolo es la de estar en lugar de otra cosa. Lo integran dos componentes, el elemento simbolizante y el elemento simbolizado. Lo simbolizante o símbolo propiamente mantiene una presencia sensible, es tangible, se ofrece a la percepción. Lo simbolizado no está presente, ya sea por su carácter propio, por ser algo intangible, como una idea fantástica, etc., u oculto, o por otras circunstancias. El símbolo ocupa el lugar de lo simbolizado. En esa medida lo sustituye, está en vez de eso otro. Pero al mismo tiempo dirige la vista hacia ello y al retener nuestra atención hace que lo simbolizado aparezca ante nosotros. La función esencial del símbolo es la de dar cierta presencia a lo ausente. Es evidente que hay muchos símbolos que no son obras de arte. La simbolización artística se asocia con la incitación al conocimiento. Lo que hace a la simbolización artística no es el objeto simbolizado, sino el tipo de relación que instaura y el modo en que se plasma. Así, el arte tiene que ver con los símbolos internos antes que con los externos. Incluso cabe decir que el quedarse en una simbolización externa o meramente referencial es síntoma de una obra de arte fallida. A la inversa, en la auténtica obra de arte toma cuerpo una simbolización interna, de resultas de la cual se amplía la significación de lo simbolizado. Volvamos a nuestro ejemplo de la fotografía. Una trivial fotografía de familia está en lugar de las personas fotografiadas. Estas se hacen presentes a quien contempla la foto, pero no es una presencia viva, es solo la pervivencia de un recuerdo. La foto no suple a las personas, siquiera en parte, ni vale o cuenta por ellas. De alguna manera la foto es un documento, y en esa medida la fotografía sería un símbolo externo al cumplir una función meramente referencial. No añade nuevas significaciones ni amplía nuestro conocimiento.
Al ver la foto solo descubrimos en las personas fotografiadas lo que ya sabíamos de ellas. Esto constituye un criterio que nos permite distinguir entre fotografías que son arte y fotografías que sí pueden considerarse artísticas. Estas últimas tienen que ver con una forma muy distinta de hacer presente lo simbolizado. Lo artístico se da en los símbolos internos, aquellos en los que lo simbolizado se manifiesta o revela en el propio símbolo. En el caso del fotógrafo Sebastião Salgado, lo artístico de su obra radica en cualidades internas de sus fotografías, que debido a una serie de elementos formales y matéricos, logran ser símbolos, por ejemplo, del vigor de la vida de los campesinos, o del azote humano de la hambruna, o de la vital dignidad de los trabajadores, o de lo trágico de las migraciones forzadas, o del esplendor de la naturaleza, etcétera, etcétera. Los románticos subrayaron que el arte expresa lo que no se puede expresar de otro modo, dice lo que de otro modo sería indecible. Presenta ambiguamente, aunque sea en forma negativa, lo que de por sí es impresentable. Lo que se hace presente en el arte es algo que ningún lenguaje expresa del todo ni puede hacer comprensible. De ahí que lo que dice el arte no se deja conceptualizar ni traducir del todo a ningún otro lenguaje. Lo que dice el arte es inseparable del modo ostensivo en que lo dice. Solo puede comunicar algo si lo muestra plásticamente, ofreciéndolo a la percepción. De ahí que el contenido simbólico sea inseparable de la dimensión sensible del símbolo, de su manifestación concreta. El componente sensible no agota el significado del símbolo artístico, pero este no tiene otro significado que el que está alojado en lo sensible. El símbolo artístico instaura un significado propio. No es transcripción de algún otro significado previamente definido, no ejemplifica ideas previas, no es ilustración de contenidos inteligibles preestablecidos. Irreductible a otras formas de significación, tampoco se lo puede traducir a términos de lenguaje común. Todo ello se debe a que la significación simbólica queda atrapada en el elemento sensible. El significado se condensa en presencia material, corpórea. De ahí la densidad o espesor de lo sensible en el símbolo. De ahí incluso su opacidad, en contraste con la transparente inteligibilidad de la alegoría, que siempre deja atrás el componente sensitivo. El símbolo es opaco en la medida en que se retrae a la comprensión intelectiva, generalizadora y abstracta. Lo simbolizado cobra vida y se expone en el símbolo. Lo anima desde dentro, de forma que el símbolo incorpora internamente aquello que simboliza. En el símbolo, lo simbolizado tiene una presencia y significación de la que antes carecía, un sentido que es indesligable de la visibilidad que le otorga el símbolo. Esto nos lleva a la ineludible dimensión cognitiva del símbolo artístico, que aunque no es un criterio de especificidad del símbolo artístico, aporta en su caracterización. Al simbolizar, el arte genera conocimiento. El símbolo artístico es un recurso cognitivo. La definición simbólica se enmarca así en una concepción más amplia y envolvente, la que ve al arte como un modo de conocimiento. Puede haber símbolos conformados y dispuestos para una función ritual, mágica, religiosa o cultural, de autoafirmación de una comunidad, que solo buscan enlazar de algún modo con lo simbolizado, que pretenden conjurar, invocar, exorcizar, simular, conmover, inculcar, etc. Por el contrario, el símbolo artístico posee una insoslayable proyección cognitiva. Aunque es cierto que frecuentemente cubre alguna de esas otras funciones que mencionábamos. Se objetará a esto que muchas obras artísticas, especialmente del pasado, estuvieron originariamente destinadas a funciones religiosas, cultuales o de celebración del poder político, sin duda. Pero cabe pensar que si trascendieron esa función y por lo mismo las reconocemos como artísticas, se debe a su potencial simbólico, a la capacidad de iluminación o descubrimiento que alcanzaron, cualquiera que fuese su motivación inicial. El símbolo artístico transforma o rehace de algún modo lo simbolizado. La simbolización artística construye o confecciona lo que conoce. Este carácter constructivo del arte excluye el que sea un simple medio para reconocer lo simbolizado, arroja nueva luz, alumbra o hace emerger significados inéditos. La simbolización genuina tiende a ser innovadora. Incluso se puede ir algo más allá y afirmar que con ella irrumpe una verdad que antes no existía. Pero se podrá objetar,
¿No hay acaso símbolos artísticos triviales, reiterativos, insignificantes, que no hacen avanzar el conocimiento de sus objetos? Sí, los hay. Y estaría fuera de lugar negarles a todos ellos la condición artística. Aunque los símbolos no sean innovadores en el plano semántico, pueden acumular méritos estéticos, cualidades formales suficientes para acreditarlos como obras de arte. O pueden ser artísticos por otras razones derivadas de su mera cualidad simbólica. La innovación cognitiva, más que una condición necesaria, con la cual se restringiría en exceso la extensión de lo artístico, se revela como un criterio de excelencia en el arte. La innovación semántica constituye una tendencia connatural a la simbolización artística, lo que le da sentido y colma a sus exigencias y pretensiones originarias. La obra en que se cumple es una obra excelente. La innovación es, pues, aspiración inicial de todo símbolo artístico. A veces se argumenta que hay artes que no son simbólicas. Nada simbolizarían, por ejemplo, la pintura abstracta, la música y la arquitectura. Pero esto es un malentendido sobre el alcance y condiciones imprescindibles de la simbolización. La pintura abstracta, la música y la arquitectura no denotan objetos concretos, no hacen referencia a entidades particulares, pero eso no quiere decir que no sean símbolos. Pueden simbolizar por medio de la expresión de sentimientos y cualidades, o bien por la ejemplificación de estructuras, colores y formas, o valores, cualidades genéricas o acciones abstractas, como por ejemplo el triunfo de la fe, la luminosidad del espíritu, el recogimiento y la quietud, o ciertas virtudes cívicas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la música, la significación es especialmente opaca. Por esto es aún más difícil de traducir a otro lenguaje. No se puede enunciar con claridad y precisión su contenido significativo, pero es posible captarlo intuitivamente. Y solo si se capta, se entiende del todo la música. Los significados musicales se cumplen cuando hayan correspondencias a las insinuaciones que ofrecen, cuando resuenan en emociones e ideas. Requieren la complicidad activa del oyente. Pero el oyente no improvisa gratuitamente los significados, participa de un sentido que se le ofrece. Aunque abierto a distintas posibilidades, se deja orientar hacia nuevos espacios de significación. Además de opaca, es una significación abierta e inconclusa, que no está disponible indistintamente para todos los oyentes en todas las ocasiones y contextos. Pero esto no es algo exclusivo de la música, conviene a todas las artes. Solo que en la música se acentúa más y se hace más manifiesta esa indeterminación o no univocidad del significado. El símbolo artístico carece de un significado que se pueda determinar unívocamente. El símbolo está constitutivamente destinado a la interpretación. En la interpretación se cumple su verdadera identidad, llega a ser lo que es y se nos muestra tal como es.